Buenos días, Luis. ¿Cómo Hola, pues muy bien, contento de presentar la película aquí en casa, ¿no? A ver qué reacciones tiene. Después de pulsar las reacciones en otros sitios, pues ver qué pasa aquí también es interesante. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Porque lo amo, por amor. Por amor al cine. Porque desde chico. Desde que tenía 4 años. Recuerdo que iba con mis padres al Cine Venus, que ya no existe, en la avenida Gaudí, y allí pues veíamos 2 o 3 películas. Family Strip, ¿no? Family Sí, Strip. ahí lo cuento quizá, ¿no? En Family Strip no me acuerdo si lo cuento. ¿Cuentas la relación con tus padres? Sí, eso sí, sí. Por eso, por Family Strip. Por Family Strip. ¿Y cuándo decides, esto puede ser un trabajo? ¿O eso es con el tiempo que tú...? Es con el tiempo. Sí. O sea, siempre me ha interesado la comunicación, el arte, etcétera, desde pequeño. Siempre mi interés ha sido pues conocer los museos, escuchar música, porque mi madre tocaba el piano y mi abuelo materno era guitarrista de profesión. Y de alguna forma siempre he estado en un entorno que era propenso a eso, ¿no? Entonces el cine, como otras cosas relacionadas con la cultura y por supuesto las escapadas a la naturaleza, para mí han sido una válvula de escape necesaria, vital, durante una dictadura, porque era el único sitio de refugio donde olvidar el mundo gris en el que uno vivía, ¿no? Que era ir al colegio, o escuchar la radio, el sereno, el vigilante, tantas cosas, ¿no? Que tú quizás no has conocido, pero yo sí. Sí, no, lo he visto en películas y me han contado. Pero bueno, yo así en persona no he conocido. No lo has vivido. Entonces para mí esto era un escape, era ir al cielo, ¿no? El cine. ¿Y por qué producir y no dirigir de primer momento? Bueno, porque empecé en publicidad, te tengo que decir. Entonces, en publicidad, como organizamos una empresa entre 3, cada uno tenía un papel, ¿no? Uno era el montador, Juan Peláez, otra era la realizadora, Isabel Cochet, y yo era el productor, Luis Viñarro. Entonces se creó una inercia. Veníamos de la publicidad, nos independizamos de las agencias de publicidad, creamos nuestra propia productora, nos fue bien, pero empezamos todos haciendo spots de publicidad, cosa que ya no hago, ¿no? Por agotamiento, está claro. Pero pues sí, porque también estás en continuo trabajo con una cámara y de alguna manera te familiarizas con el medio y es interesante, y viajé muchísimo y conocí muchas cosas gracias a la publicidad, no tengo nada en contra. Lo cierto es que a partir de ahí pues cada uno escoge un papel y ya te vas de una forma, si tú quieres, rutinaria, te vas estableciendo y quedando en ese papel, hasta que un buen día dices, pero bueno, yo también tengo algo personal que comunicar, también de alguna forma también lo llevo dentro esto, ¿no? Y entonces pues te pones a hacer los toros desde el otro lado de la barrera, y esto ocurrió así, ocurrió a través de un proceso, te diría, de madurez, y también porque la primera película que hice no tenía que ser una película, era un formato para nuestra familia, y luego se reveló que era una película, que es Family Strip, ¿no? Entonces tenía un cierto miedo, más que miedo te diría respeto al cine, después de conocer grandes autores, ¿no? Como puede ser Bresson o Dreyer o Buñuel, a ponerme yo a explicar cosas personales con una cámara, por decir así, ¿no? Y también desde tu trabajo como productor, otras miradas súper diferentes. Sí, o sea, bueno, pero eso me ha servido para nutrir. Piensa que producir cine también es un viaje de 2 o 3 años con una persona que a lo mejor al principio es desconocida y que de alguna forma se crea una gran relación de intensidad, porque hacer una película realmente es algo que te mueve todas las tripas, ¿no? O sea, es muy, muy intenso y además con muchos riesgos económicos, entonces, y de otro tipo, ¿no? Y creativos. Entonces yo, claro, he fomentado un cine con unos autores que en el fondo, la primera vez que los he visto, el planteamiento era, con esta persona te irías a cenar o te irías a viajar, y tiene el mismo mundo de referencias, o sea, le gusta el mismo tipo de cine que a ti, entiende el cine de la misma manera, entonces sí, haces ese viaje. Y si le ves que no, que eso es ajeno, mejor evitarlo, porque puede ser un viacrucis de 2 o 3 años. Y he tenido suerte, he escogido a gente que, bueno, ya has visto sus carreras, ¿no? Es gente... Muy buen ojo, ¿eh? Porque gente que sí, lo has cogido como algunos muy desconocidos. Sí, estoy contento, pero... Te has lanzado a muchos infiernos, ¿eh? También, sí, pero bueno, con gente que muchos empezaban, ¿no? Como Pablo García, Julio Walovich, Albert Serra, por supuesto, José María de Orbe, otros ya más consolidados, como José Luis Guerín, Manuel de Oliveira, Pichapón, en donde había menos riesgo, por decirlo así, porque ya conocía su obra anterior y
coincidíamos con esa obra anterior. Me gustaba a mí como cinéfilo su obra anterior. Para mí es básico eso. O sea, ¿qué te gusta a ti como cinéfilo? Entonces lo intento hacer cuando produzco y, por supuesto, cuando dirijo. En Estela Cadente desmitificas mucho la imagen de Saboya. O sea, creas un nuevo universo dentro de un universo, digamos, más o menos conocido para historiadores, para gente que conozca el tema. Y aquí vuelves a darle la vuelta a todo. Sí. Coges un mito y lo reinventas, lo revolucionas. Bueno, es que esa es la gracia, ¿no? Lo otro sería ilustrar. A mí no me interesa hacer ilustración, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué pensaste en Salomé? Pues de la misma manera, ¿por qué pensé en Saboya? En Saboya pensé porque mi abuela me regaló un duro de plata de Amadeo de Saboya, como ya bien sabes, ¿no? Y más que darle la vuelta a los Saboya, intenté darle la vuelta a la monarquía, porque siempre digo que es una película republicana, pero hecha con estética monárquica, ¿no? En este caso me interesaba darle la vuelta a Salomé porque de alguna forma intuía que detrás de la manera de percibir el personaje que tuvo Oscar Wilde había un secreto, había algo oculto, que además se puede averiguar a través de los dibujos de la ilustración de la obra Salomé de Beardsley, del inglés, que hay mucha ambigüedad en el personaje, ¿no? Entonces, claro, en la época victoriana no se podía hablar de ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas relacionadas con el sexo. Entonces a mí eso me interesó, de darle la vuelta y de repente crear ese personaje desde otra perspectiva, ¿no? Pero es lo interesante que tiene cuando trabajas en una disciplina artística, sea la pintura, la música, es subvertir, sobre todo si viene de una propuesta clásica, ¿no? Darle la vuelta de alguna forma. Y la intención era jugar. Siempre. Y después, a la hora de filmar, jugar aún más. Siempre. En la vida hay que jugar siempre. A veces es peligroso porque juegas con las relaciones sentimentales de las personas y pueden tener consecuencias graves o importantes, pero es que la vida es un juego, es una cosa que perdemos a medida que nos hacemos adultos, pero cuando un niño empieza a caminar, ¿qué quiere hacer? ¿Qué hace? Jugar, descubrir, la curiosidad. La curiosidad es vital, desde el principio de la vida hasta el final. Cuando pierdes la curiosidad, estás muerto. Oliveira ya lo decía, hasta las hormigas se mueven. Cuando ves una hormiga que está parada es porque está muerta. O sea, te has de mover hasta el último momento. Hay que implementar la curiosidad por las cosas. No hay que dejarse llevar por el pesimismo, que es lo que ocurre hoy en día en general. Por eso las cosas van así. Cuando ves por primera vez la película ya montada, hecha, ¿era lo que imaginabas? ¿O la película te ha sorprendido todo el proceso aún más? Bueno, la película va evolucionando en el montaje, que es el último momento importante que tiene cualquier creación audiovisual, en este caso, ¿no? Cualquier película. Está claro que ya cuando ruedas estás montando de alguna forma, porque si no, no habría interrelación entre los personajes y las cosas serían disparatadas, ¿no? Y no funcionaría a lo mejor, aunque yo no soy nada propenso del plano contra plano, como has podido observar, pero claro, tienes que actuar con las limitaciones que tienes. Por ejemplo, yo la Steadicam la tuve un día, entonces solo puedo hacer un plano con la Steadicam, que es el plano de los dos soldados caminando desde que salen del barracón hasta que se pierden en el desierto, 6 minutos. Si hubiera tenido la Steadicam más días por presupuesto, a lo mejor habría hecho otros planos con Steadicam. Pues como no la tuve, tuve que inventar otro tipo de relación entre los dos soldados cuando están en la mesa. Y entonces ahí descubres, lo hice las dos en plano secuencia, tanto solo uno como solo otro. Podría haberlo hecho solo con un soldado. Al final decidí con las montadoras de hacerlo entre plano contra plano, porque tampoco es el típico plano y contraplano, ¿no? Entonces, el lenguaje cinematográfico en sí mismo también hay que subvertirlo, ¿no? Lo comentaba antes, es algo muy típico en la Nouvelle Vague en los años 60, los años 70, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo no puedo entender es que un productor, por ejemplo, diga que la Nouvelle Vague hizo mucho daño. Qué barbaridad. Pero yo solo he oído que la Nouvelle Vague hizo mucho daño al cine, cuando es lo contrario, ¿no? Porque el cine, libre, claro, sobre todo. Claro. Entonces, incluso ahora es más adocenado que como era el cine más generalista en los años 70, ¿no? Bien, hay cosas que las puedes descubrir en el montaje. Yo digamos que el montaje me sirvió en cierta manera para eliminar muchas disrupciones que entraban en la propia historia de la película, que ya las hay,
como por ejemplo cuando ella piensa lo harás por mí, y es como un flashback repentino que no esperas de una situación que ha habido antes con ellos dos, y entonces entiendes por qué el otro está tan dependizado de ella, ¿no? Entonces sí que hay estas disrupciones, o cuando vemos la pinza en el pecho, pero quizá rodee más que las que hay ahí, quizás un día estarán en un DVD, no lo sé, pero al final pues para esto sirve también el montaje, ¿no? Entonces ves que a lo mejor estaba demasiado cargado de estos impactos subliminales, que está bien que se mantengan unos, pero quizás tampoco hay que abrumar al espectador. De todas maneras, yo sé que esta película es un poco abrumadora en sí misma, porque no te deja ripio, no te deja momento de relax, en el sentido de que vas pasando de una cosa a otra, incluso a veces con cierta violencia expositiva, ¿no? Entonces, bueno, es parte del juego. Yo he querido hacer una fábula, pero no una fábula lánguida, he querido hacer una fábula con tensión dramática, y pienso que la tiene. Pues Luis, un placer hablar contigo. Igualmente, hombre, hasta cuando quieras. Hasta la próxima película. Seguro. Bueno, eso va a tardar unos